Qué tal amigos y amigas de Cuatro Vientos? Qué gusto estar con ustedes en este día lunes. Arrancamos otra semana del mes de febrero, 15 de febrero 2021. ¿Qué tal Galicia? Transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, ya sabes. Sí, sí sé, estamos en Ensenada, Baja California, ciudad, República Mexicana, planeta Tierra, Javier. Así es, y 8 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidos amigos y amigas de Cuatro Vientos. Olga, las notas del día de hoy, la verdad es que no tienen pierde ninguna de ellas. La primera, en realidad, es impresionante y nos va a hacer reflexionar sobre muchas cosas, Olga. Así es. Bueno, vamos a empezar con esta primera nota que ha seleccionado Javier Cruz para nuestro día, para empezar la semana. Les comentamos que más adelante hablaremos de temas también trascendentes. Por ejemplo, Javier se ha apuntado Miriam Cano para el distrito 17. ¿Y por qué es trascendente? No por ella, es trascendente porque ese distrito, por primera vez en la historia, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues debía destinarse a una candidatura indígena. Miriam Cano no es indígena. Así es. Bueno, de eso platicaremos un poco más adelante. Por lo pronto, la revolucionaria instalación funeraria puede convertir restos humanos en composta. Sí, fíjese usted, podemos quedar hechos composta para nutrir un árbol, una planta bonita que quieran sembrar nuestros seres queridos con nuestros restos humanos. Perder a un ser querido es un tema que nunca tendrá respuestas definitivas. Eventualmente, la muerte nos obliga a enfrentar nuestra propia existencia finita y preguntarnos cómo nos gustaría dejar este mundo. De acuerdo con la periodista Regina Sienra de My Modern Meat, algunas de las formas más comunes son el entierro o la cremación, pero debido al cambio climático, muchos están considerando ya otras alternativas. Katrina Spide está ayudando a revolucionar lo que sucede después de la muerte. Su compañía Recomposta ofrece una alternativa ecológica a las prácticas tradicionales con una reducción orgánica natural. El proceso convierte el cuerpo en tierra a través de un proceso suave para que el ciclo de vida pueda continuar a través de la naturaleza. Por ejemplo, una vez que alguien fallece, podría convertirse en parte de su amado jardín o parcela. Tierra eres y en tierra te convertirás. Dice la iglesia, no, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, esta empresa Recomposición o Recomposta, que es lo que están haciendo, comenzó sus operaciones de compostaje humano en diciembre de 2020. Sus instalaciones están ubicadas a las afueras de Seattle, en Estados Unidos, en un espacio al que llaman el invernadero, el cual está equipado con 10 cilindros que transforman los restos humanos en tierra. Esto se logra colocando al difunto en una mezcla de astillas de madera, alfalfa y paja para formar un capullo. Los microbios y las bacterias benéficas de la mezcla descomponen el cuerpo en el transcurso de apenas 30 días. Cuando se completa el proceso, se produce tierra limpia y utilizable. Se deja secar hasta un mes y luego es entregada a la familia o se dona a Welsh Mountain, un fideicomiso de tierras sin fines de lucro de 2.8 kilómetros cuadrados en el sur de Washington. Vale la pena comparar este proceso con un entierro tradicional. Se estima que hay más de 4.000 kilómetros cuadrados de tierra dedicados a los restos humanos y alrededor de 16.000 kilómetros cuadrados de bosques que se pierden cada año para la producción de ataúdes. Entonces, para aquellos que están preocupados por el mundo que dejan atrás, Recomposición, Recomse, les permite hacer un último gesto en favor del medio ambiente. Mira, este servicio de la compañía tiene un precio de $5,500, que además del proceso también ofrece otros servicios como transporte en el área metropolitana de Seattle, aquellos que fuera del estado de Washington, que es donde está Seattle, que es la capital del estado de Washington, deben organizar su propia forma de transporte. La Conferencia Católica del Estado de Washington se quejó de la promulgación de la ley que autoriza el proceso de composta humana, ¿cuándo no?, que el gobernador Jay Inslee hizo sin considerar vetarla. Mire, la Iglesia Católica recomienda enfáticamente que los cuerpos de los difuntos se entierren en cementerios y otros lugares sagrados, dijo este sacerdote, la Conferencia Católica en un comunicado. Aunque la cremación no está prohibida a los católicos,
solo se puede elegir por razones consistentes con la doctrina cristiana, agregó el texto de la Conferencia Católica, que rechazó tanto el compost o composta de humanos como la hidrólisis alcalina, es decir, la disolución de un cuerpo como líquido con una base química de hidróxido de potasio, que también se autorizó en esta misma ley recién aprobada. Pues sin duda, Olga Alicia, fíjate que esto está abriendo un gran debate. Desde que se creó la empresa misma comenzaron a tener problemas con la Grey católica en Washington, el estado de Washington. Acá, ya en los confines de los Estados Unidos, en su frontera con Canadá. Y fíjate que es bien interesante porque en la ley, finalmente los congresistas de Washington, del estado de Washington, pues dijeron que finalmente a las familias, a los familiares y a la misma persona que decide esta opción, porque se puede elegir obviamente en tu testamento, pues están en plena libertad de ejercer sus derechos, incluso a tener el tipo de entierro y el tipo de uso que quieran para sus cuerpos una vez que ya fallecen. Entonces, se aprobó en noviembre, la empresa ya tenía todo listo, en diciembre arranca, y ahora esto es un fenómeno mundial, ya mucha gente está comenzando a tener contacto con esta compañía. Si usted pone el nombre de... la página está en inglés, pero si le pone Recomponse, así como lo estás mencionando tú, recomponse.com, de inmediato va a llevarlo ahí a esa página y ahí va a poder tener información si es que usted quiere tener este tipo de alternativa para el destino final de su cuerpo. A mí me fascinaría, Javier, convivir ahí con las lombrices californianas, haciendo muy nutritivo. Ya no me hables de esas traidoras. El suelo de un muy bonito árbol, me gustaría a mí un árbol grandote, y por supuesto que lo plantaran en un lugar donde no fueran a tener que tirarlo el día de mañana, porque ya ve cómo somos, plantamos un árbol y al rato sentimos que estorba y ahí van a cortarlo, ¿no? Entonces, no, en un lugar donde no vayan a cortarlo, por lo menos no tan pronto. Y sí, se me hace muy padre alternativa, y los datos que dan son contundentes. La cantidad de bosques que se pierden cada año para fabricar ataúdes, y la cantidad de la superficie terrestre que se utiliza para construir cementerios. Entonces, pues caray, si ya podemos hacerlo quedándonos en un bosque, en la ladera, la ribera de un río, donde se puedan sembrar plantas bonitas, pues ahí es una buena alternativa. Para mí está ideal. Así es, una última. Pero debe ser caro todavía. Sí, lo que pasa es precisamente lo que iba a comentar. En este momento, como es la única compañía en todo el continente americano que tiene este tipo de servicios, Olga, pues $5,500 siempre es una cantidad muy considerable. Y más si tú no vives ahí, tienes que trasladar el cuerpo, si supones que vives aquí en México, imagínate, ¿no? Lo que te viene saliendo. Pero mira, van a empezar a abrirse nuevas en Estados Unidos con un estado en la Unión Americana, y viendo las empresas que es un negociazo, de inmediato van a abrir nuevas, y definitivamente es algo que finalmente en algún momento va a llegar a nuestro país. Una buena alternativa. Ya voy a ver la respuesta de las ultraconservadores, pero a final de cuentas a mí se me hace también una cosa muy, muy digna, ¿sí? El que puedas convivir ahí con las lombrices traidoras. Los comecuras y cagan diablos, ¿no? Comecuras y cagan diablos. Bueno, pues la carrera contrarreloj de Alemania, a propósito de estos desgraciados que cagan diablos. Los ultraconservadores. La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis. Un reportaje de BBC Mundo. Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia. No formaron parte del alto mando militar de Adolfo Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich, y ahora, con más de 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia. Fíjese, el martes de la semana pasada, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de estas policías secretas en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín. La semana anterior, una mujer de 94 años
que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof, Polonia, fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí. Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años, fíjate, cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada. ¿En dónde cree usted? En una corte juvenil. ¿Qué cosa? Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar cuentas pendientes con el pasado nazi, una carrera contrarreloj, pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época. Pero ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto? Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1946, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta el año 1948. Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania Occidental dictaron otras 4.600 condenas por crímenes del nazismo. Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y de hecho se dictaron numerosas amnistías. Incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones. Qué cosa, fíjate nada más. Durante la década de 1950, en Alemania Occidental no había mucho deseo de perseguir a los criminales nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania Oriental en particular impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público, eso obviamente en la Alemania Occidental. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la República Federal Alemana. Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 70 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich, pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país, dice David Pendas, profesor de Boston, del Colegio de Boston, especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que hasta hoy no han cumplido sus sentencias en forma efectiva, ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos. Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango, dice Todd Buchwald, ex embajador y coordinador especial de justicia criminal global de Estados Unidos. Indicó que estos juicios tienen muchos objetivos, incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango pues no pagarán por esos crímenes. No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro, reiteró Buchwald. Finalmente concluyó: los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido. Y Olga, de nueva cuenta, qué interesante y qué actual es este tema. Qué actual, porque precisamente naciones como México, por el tema de la impunidad, viven situaciones tan degradables de corrupción y de enriquecimientos ilícitos y de todas estas atrocidades que se cometen con las personas que son desaparecidas o asesinadas
¿sí? De una manera totalmente impune, pues no hay un ejemplo claro, no hay un mensaje directo, ¿sí? No se disuadiza la acción criminal y bueno, pues en cualquier momento, ahí tenemos a una oposición que está haciendo lo que se le pega la regalada gana, ¿sí? Violando disposiciones de carácter legal y nadie dice absolutamente nada, porque pues no vayan a hacer, que vayan a hacer Y a poner Javier, el yo pito del estoy cielo, ¿no? pensando también en los crímenes atroces cometidos contra los disidentes y contra gran parte de sectores del pueblo mexicano durante la Guerra Sucia, por ejemplo, y que aunque ahorita ya tiene, creo que está por cumplir 100 años también, Luis Echeverría Álvarez, pues tiene una responsabilidad directa, innegable, con un juicio ya de la historia por la masacre de Tlatelolco, por la masacre del 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo, masacres donde fueron asesinados cientos de estudiantes. Y también, Javier, los gobiernos posteriores que persiguieron a los disidentes y a líderes sociales y que los sometieron a torturas, a prisiones clandestinas, y que muchos de ellos, como también está demostrado, fueron arrojados con vida desde una avioneta, desde un helicóptero militar al mar, en las cercanías del estado de Guerrero, donde se dio más este tipo de asesinatos. Y luego todos los asesinatos cometidos por agentes de Estado, militares y policías, siguiendo órdenes, por ejemplo, de un Genaro García Luna, que ahorita está en prisión, o siguiendo órdenes de mandos militares que continúan impunes y que también cometieron masacres deleznables y que han dejado un país sumido en un luto que no termina nunca, porque hay cientos de madres, miles de madres buscando a sus hijos desaparecidos, y todo esto tiene también un responsable, que quizá no se pueda mencionar que es comparable a Hitler, porque le faltó tiempo para gobernar un terreno más grande que un país como México, pero que los desastres que ocasionó, se parece, el dolor que provocó se parece mucho también al que sufrieron las familias víctimas de los nazis. Me refiero a Felipe Calderón Hinojosa. Tú te vas con los altos, yo me voy a lo que están diciendo aquí los bajos mandos. Los bajos mandos, la burocracia, los empleados, Sol Alicia, que conociendo que se está cometiendo una atrocidad se quedan callados y por eso se convierten en cómplices. Oye, ¿cómo es posible que una secretaria está viendo que matan a 3.500, 10.000 personas y no dice absolutamente nada? Bueno, Olga, también tienen que pagar. Y es el caso exactamente lo mismo que sucede en México. Todos estos altos funcionarios de primer nivel crearon una línea de mando, y desde arriba hacia abajo, todos ellos deberían ser juzgados de acuerdo a sus responsabilidades, pero no se debe dejar. Y por eso es que este país no cambia, Galicia, porque finalmente hay una burocracia que es cómplice y que dice, no, mejor ni le muevo. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Pero ¿qué tal abuso? Que sigo abusando desde mis cargos intermedios, o incluso algunos de ellos llegan a crecer y a escalar en las entrañas de la burocracia, y pueden tener mandos medios o incluso ya a nivel de subsecretarías o direcciones, y eso es peligrosísimo. Bueno. El presidente de la República ha estado haciendo llamados constantes a quienes tengan información, algún dato importante, valioso para esclarecer, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la suerte que corrieron. Bueno, les dice, si tienen información, acérquense, den esa información, y en algún momento se ha referido así directamente a personas que tuvieron alguna participación siendo mandos menores, obedeciendo órdenes de otros, que se acerquen a las autoridades, que digan todo lo que saben, y que con eso pues descarguen un poco la conciencia y busquen la manera de que las mismas leyes les sean menos drásticas, les favorezcan, denunciando los hechos. Entonces ya se ha solicitado, Javier, reiteradamente la participación de estos mandos bajos, de estos empleados que obedecieron órdenes, a lo mejor con mucho gusto, a lo mejor con sadismo, quizá con dolor, con pena, pero que lo hicieron,
y que se acerquen y que denuncien los hechos. Bueno, Olga, y un último dato, porque no lo menciona, pero lo que sucedió durante el juicio de Nuremberg, fueron condenados varios de estos altos jefes nazis o medios mandos, incluso con la horca. Sí. Murieron varios de ellos. Sí. Fueron ahorcados. Así es. Okay. En fin. Bueno, Diálogo Chino, amigos y amigas, nos trae una información también muy interesante. La verdad es que la estupidez humana no tiene límites, amigos y amigas. No tiene límites. Y esta estupidez humana ha sido tremendamente dañina para los recursos naturales y las enormes bellezas que nos regala este planeta. Por ejemplo, los caballitos de mar que están siendo sacrificados, convirtiéndolos en polvo, porque algunos, como sucede por ejemplo en China, piensan que tiene poderes afrodisíacos. O medicinales. Sí, o medicinales. El 19 de julio de 2018, Daquan Chen abordó un vuelo en Belice con destino a Shanghái. Pero cuando Chen documentó su equipaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde hacía escala, los agentes aduanales percibieron un fuerte aroma a pescado fresco y le pidieron que abriera su maleta. Durante la revisión, los agentes mexicanos encontraron 6 bolsas negras que contenían 81 piezas de caballitos de mar, los famosos hippocampus, de pepinos de mar y también vejigas natatorias de peces no identificados. Pues ha de haber sido la totuaba, Javier. Pudieron haberla llevado ya, claro. Las especies marinas que Chen traía en su maleta son utilizadas en China con un fin medicinal y afrodisíaco. Actualmente China continental es el mayor consumidor de caballitos de mar, un tipo de pez que tiene una demanda estimada de 500 toneladas al año allá en China, según la Organización de Conservación Marina Proyecto Seashores, dedicada a la promoción de la conservación del caballito del mar. Estos se trituran y se toman en sopas o en vinos para mejorar problemas de riñón y para equilibrar el yin-yang y así tratar la impotencia masculina y la infertilidad femenina en China. Una más. Olga, imagínate 500 toneladas anuales de estos diminutos animalitos, de estos diminutos peces, la cantidad para acabarse la población por generaciones enteras. Mira, exportar estas especies sin los permisos adecuados en México implica una pena de hasta 9 años de cárcel. Sin embargo, en México también el problema del tráfico ha escalado. Durante el periodo 2001 a 2019, los traficantes intentaron sacar 95.589 caballitos de mar de manera ilegal, sin permiso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. De estos 95.000, más casi 96.000 caballitos, el 64% tenían como destino las ciudades chinas de Hong Kong, Beijing y Shanghái, mientras el resto fue a la venta local mexicana, de acuerdo con un registro elaborado por Diálogo Chino a partir de decomisos de Profepa entregados en un oficio vía la Ley de Transparencia. Chen fue presentado el 19 de junio del 2018 ante el Ministerio Público y se demostró ante la jueza Angélica Lucio que había cometido un delito ambiental, pues los caballitos de mar están listados como especies sujetas a protección especial bajo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de la Vida Silvestre. También están prohibidos en el artículo 420 del Código Penal Federal y cuentan con protección internacional en el apéndice segundo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por lo que su comercio internacional está regulado. Mire, durante el periodo 2001 a 2019, los traficantes intentaron sacar esta cantidad de caballitos de mar de manera ilegal, amigos y amigas, y ahora, pues, según Sarah Foster, autora de este estudio, el comercio mundial de caballitos de mar desafía las prohibiciones de exportación bajo las acciones del CITES y la legislación nacional. Los caballitos de mar secos son muy fáciles de mover a través de las fronteras. Son pequeños y al secarse se mantienen bien durante largos periodos de tiempo, explicó la experta. Mire, se están pescando con redes de arrastre camaroneras que barren el mar, donde quedan atrapados miles de especies, entre ellas el caballito de mar. Una vez atrapados, se les congela
aunque en la mayor parte de los decomisos se les encuentra secos debido a que se conservan mejor durante los traslados. Los caballitos se trafican por vía marina, aérea y por paquetería. Y a menudo se mueven entre los envíos de otros productos del mar secos o en el equipo personal o por otras rutas difíciles de detectar. Muchos caballitos se sacan por paquetería, DHL y demás, explica Alicia Pot, que es investigadora del Instituto Nacional de Pesca, y quien dijo, solo si los de paquetería saben que es ilegal, se reporta, pero mayormente no saben que es ilegal. La exportación del caballito de mar técnicamente se puede dar de manera legal, con fines de comercialización para el mercado de acuaristas o colecta científica, para enseñanza y también para investigación, siempre y cuando los interesados cuenten con un respaldo de un plan de manejo presentado ante autoridades ambientales a quien deben de rendirles informes anuales de actividades. Ambas producciones tienen un límite que impone la autoridad. Mira nada más qué belleza, Galicia. La verdad, estas fotografías, cuando yo estaba sacando esta nota, casi yo me ponía a llorar porque son preciosos estos animalitos. Quienes los hemos tenido el gusto, el disfrute de observarlos en su ambiente, Olga, es de veras, son divinos estos animalitos. Y míralos cómo terminan. Finalmente, mira nada más, esto es de veras, es irracional, estúpidos a más no poder. Es estúpido, Galicia, mira nada más, es increíble. Estúpidos. Bueno, me llena de coraje, me llena de molestia, me llena de tristeza, pero bueno, hay que seguir. Somos los máximos destructores de nuestro planeta. Por eso es que se nos vino encima el coronavirus. Por eso. Hombre, si señores asiáticos o quien esté usando los caballitos de mar, ¿por qué no saben que ya hay Viagra y hay un montón de productos que les van a hacer que se les... Que puedan tener tengan funcionamiento sexual, por satisfactorias? favor, hombre. Sí. Qué estupidez, man. Bueno, pues en otra nota. López Obrador, el presidente de México, hizo oficial el cambio en la Secretaría de Educación Pública. Se va Esteban Moctezuma y llega la maestra Delfina Gómez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que este lunes se formaliza el cambio en la Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma Barragán deja la dependencia para convertirse en el nuevo embajador mexicano en Estados Unidos y la profesora Delfina Gómez, quien es la primera maestra en ser secretaria de Educación, asume la titularidad de la SEP. En esta nota de Infobae, López Obrador agradeció a Moctezuma Barragán por su labor como titular de la Secretaría de Educación. Estamos muy satisfechos por la labor que realizó, por lo que estamos seguros que vamos a tener en Estados Unidos un buen embajador. Moctezuma Barragán señaló que este lunes comparecerá ante el Senado de la República como próximo embajador de México en Estados Unidos. Subrayó que como titular de la SEP, el mismo Moctezuma, ¿verdad? Subrayó que como titular de la SEP se logró revalorar a los maestros, por lo que fue posible el nombramiento de Delfina Gómez, la primera maestra titular de dicha dependencia. También dijo que durante su administración no hubo un solo día de paro laboral. Mire, por su parte, la nueva secretaria de Educación Pública dijo, me llena de orgullo que el presidente pensara en mí para este cargo, y destacó que es la primera vez que una profesora de educación, bueno, eso ya lo habíamos dicho, no debemos olvidar los abusos de la época neoliberal sobre el sistema educativo nacional, también dijo la profesora. No debemos olvidar el abandono de las escuelas públicas. No pedíamos lujos, solo pedíamos lo mínimo. Delfina Gómez indicó que el primer eje de su administración será la formación docente y también el rescate a las escuelas normales. El segundo eje, dar impulso a rehabilitación y construcción de espacios educativos. Y el tercer eje, durante su administración, será mejorar los contenidos educativos con la participación de los maestros, dando importancia especial al fortalecimiento de los valores, el deporte y la cultura. La nueva titular de la SEP aseguró que las becas para los estudiantes continuarán, pues significan un apoyo para las familias, evitan la deserción y sirven de sostén para una buena alimentación y una mejor calidad de vida. Mire, la maestra Delfina Gómez fue candidata a gobernador por el Estado de México en 2017 con el partido Morena. Periodistas, comentadores, políticos anónimos en redes sociales y los famosos pelados de siempre la acosaron por su forma de hablar. Ella le respondió,
Yo vuelvo a insistir, ya es clasismo. ¿Qué tanto les duele que sea pobre? ¿Qué tanto les duele que sea mujer? Ya basta. Qué bueno que le responde así. De ella, Elías Camaji escribió en el diario español El País apenas el 24 de diciembre pasado, poco después de que Andrés Manuel López Obrador anunciara el nombramiento. Escribió lo siguiente: la llegada de Gómez rompe con el perfil de los secretarios de Educación que se habían designado en este gobierno y los anteriores. Sustituye a Esteban Moctezuma, un economista con un grado en la Universidad de Cambridge. Moctezuma llegó después que Otto Granados, ahora compañero visitante en la Universidad de Harvard, y que Aurelio Nuño, educado en Oxford, y de otros que inventaron títulos como uno que se apellidaba Limón, me parece, en el gobierno de Fox, sí, y que no tenía los cargos que decía tener, los títulos que decía tener. Agregó también que los ataques periodista del País, Elías Camaji, agregó que los ataques a Delfina Gómez han sido constantes, semanas y semanas de acoso. Mire lo que escribió también. Las burlas contra Gómez no solo oscilan entre el clasismo y el racismo, una división que aún provoca acalorados debates en México. Parten además del lenguaje para definir a las personas en cuestión. Este racismo lingüístico no solo arrastra a la creencia de que hay lenguas superiores e inferiores, también jerarquiza las formas de expresarse en la lengua dominante. La nueva titular de la Secretaría de Educación Pública tiene licenciatura, maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Fue diputada, senadora y alcaldesa de Texcoco. Y como ya lo mencionó hace un momento Javier Cruz, bueno, pues también fue candidata a gobernadora por el Estado de México y casi logra ganar la elección. Una interrogante siempre se abre en el resultado de esa elección. Bueno, Olga, a mí me da mucho gusto que llegue, ¿eh? La verdad espero mucho de ella, porque creo que es una mujer con una sensibilidad que le viene de las aulas. Y una sabiduría natural también. Que le viene de las aulas, en donde sí ha estado impartiendo clases con el pobrerío. Es una maestra de veras. Así es. Toda su vida frente a salón, en las aulas, y además, como ya vimos en su currículum, capacitándose, superándose, haciendo estudios académicos superiores. Y me da también muchísimo gusto, Javier, porque va a entender, porque lo conoce, las necesidades, los planteamientos, las exigencias de los niños, de los padres de familia, y empieza por donde se debe de empezar: la infraestructura escolar y la capacitación académica. En las dos cosas va a poner, son los dos ejes sobre los que va a trabajar. Y obviamente me imagino que va a tener un mejor diálogo con los maestros, y dentro de, posiblemente a partir de mañana o en esta misma semana, Olga, se le viene la primera gran bronca, porque acuérdate, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán están en plantón en la Ciudad de México. Traen broncas muy fuertes con el gobernador inepto que tienen allá, porque no les pagan. Y que es un alevoso, y que es un peleonero, y que, bueno, todo lo que usted quiera, y que no resuelve los problemas de los maestros. ¿Para qué? Para generar un conflicto con la federación. Y ahora, bueno, los maestros anunciaron que iban a estar en esta semana, no sé si mañana o a partir de mañana o pasado mañana, llegan a México para ver si es posible adelantar un diálogo, y espero que la maestra empiece a mostrar los cambios, atendiendo sus necesidades, convocándolos a sentarse, a dialogar y ver que este cambio que está haciendo Andrés Manuel López Obrador fue atinado. Sí, pues enhorabuena, Javier, para la educación. A mí me inspira confianza saber que gente de la clase política no la ve muy bien. Sí, no, muy mal de ella. Entonces, para mí, el hecho de que la clase política gobernante, que ha sido una porquería, no la vean muy bien, me hace verla ya de antemano bien. Bueno, para la Suprema Corte, los pueblos indígenas son solo un accidente en el territorio nacional. Sósimo Camacho, del periódico Contralínea. Este año será de pedir perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades cometidas en su contra hace 500 años. Diversos actores políticos pronunciarán vehementes discursos sobre el genocidio, el despojo, la explotación, el desprecio y el racismo que padecieron. Pero será también el año en el que el Estado mexicano confirmó ese mismo trato a medio milenio después.
500 años después sigue siendo lo mismo, solo que ahora desde una perspectiva de conmiseración y lástima. Pues en enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al discutir la constitucionalidad de la ley minera, tuvo la oportunidad de que, de una vez por todas, los pueblos indígenas adquirieran en las leyes y en los hechos el lugar donde solo los refleja, los discursos le otorgan, ¿sí? Pero el trato no podía ser más elocuente para reflejar la ignorancia y el menosprecio con que a la fecha son considerados población vulnerable y no sujetos de derecho, de acuerdo a este artículo que escribe, a mí me gustó mucho, Zósimo Camacho, de Contralínea. En una agenda política y mediática que invisibiliza a los pueblos indígenas, casi de noche pasaron los sorprendentes argumentos con que los ministros de la Suprema Corte avalaron el pasado 13 de enero la constitucionalidad, entre comillas, de la ley minera. Los grandes empresarios del ramo pudieron suspirar tranquilos luego de que quedó en pie una legislación hecha a su gusto, que regula el saqueo de los territorios indígenas. Incluso algunas direcciones jurídicas de dependencias del gobierno federal no dieron crédito a lo que resolvió la Suprema Corte, ya no mencionemos entonces la indignación entre los movimientos sociales y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El máximo tribunal del país revisó la constitucionalidad de la ley minera luego de que el pueblo Macehual Onagua de la Sierra Norte de Puebla iniciara a principios de 2015 acciones para defender su territorio de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. Llevó un lustro el proceso para que la Corte discutiera el hecho con los resultados señalados. Mire, los ministros tuvieron que esforzarse para envolver su sentencia en una interpretación técnica, más formal que de fondo. Calificó su propio trabajo como concreto y objetivo, y no subjetivo. Un galimatías para tratar de justificar la aseveración de que la ley minera no se relaciona de manera objetiva y directa con los pueblos indígenas ni con la libre determinación y autonomía de sus territorios. Sin embargo, por más malabares discursivos, lo realmente concreto es que la ley minera impacta directamente a los pueblos indígenas, toda vez que las concesiones que se otorgan son sobre sus territorios. Así es. La ley minera data del 2014, cuando los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática aprobaron, en esta famosa Alianza por México, Olga, la profundización del neoliberalismo en México. Esta ley es sobreviviente en pleno gobierno de Andrés Manuel López Obrador del Pacto por México que firmaron los partidos señalados. Por supuesto, la elaboración de esta ley no contó con un mecanismo de consulta y participación de pueblos indígenas, aunque les afectara claramente. Ello violó que la propia Constitución dispone para asuntos que inciden de manera directa en la vida de los pueblos, tribus y naciones que constituyen México. Violó este principio. Sí. Para la Corte no se trata de un problema de constitucionalidad, sino de legalidad. Y ese tipo de problemas tendrán que ser resueltos particularmente por tribunales colegiados. Es decir, ante cada concesión minera, cada comunidad deberá iniciar procedimientos engorrosos para que cada caso sea resuelto individualmente por los tribunales colegiados correspondientes. Claro, y mientras se resuelve el amparo, pues las empresas se establecen y empiezan a hacer sus inversiones. Y bueno, ¿pero quiénes ganan? Pregunta finalmente Zósimo. ¿Quiénes ganan? Las mineras. Y en cierta medida también el Poder Judicial, que tendrá la facultad de aprobar las concesiones mineras a través de los tribunales colegiales. Pero ¿quiénes pierden? Los de siempre, los pueblos indígenas, Olga. Y mira, seleccioné una serie de imágenes, Olga, en donde desde Andrés Manuel López Obrador hasta Adolfo López Mateos, ¿sí?, vestidos de indígenas, con mandos de mando, poniéndose el disfraz de indígenas, amigos y amigas, y en la práctica, sí, desafortunadamente, estos gobiernos, pues, dejan mucho que desear en su real apoyo concreto, directo, ¿sí?, hacia estas naciones que suman más de 10 millones de personas que viven en extrema pobreza. Ahí está López Mateos. Bueno, rápidamente, Javier, permíteme, porque este es el momento de tocar el tema de los derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas.
Me gustó cómo empezó la nota diciendo que vamos a escuchar durante toda la campaña un montón de discursos por demás hipócritas, simuladores de defensa de los indígenas en este año electoral en que se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y ya los estoy escuchando, ya me los imagino, puedo ver hasta sus rostros de los diputadetes que se quieren reelegir, por ejemplo, las diputadetas que se quieren reelegir, y de cualquier candidato, ¿no? Pero en los hechos, violando sistemáticamente los derechos políticos y sociales de los indígenas. Con mucho esfuerzo, un indígena mixteco que reside en Tijuana, Edgar Montiel, logró después de 2 años de una lucha tenaz, constante en los tribunales, que la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es así como la Suprema Corte en materia electoral, emitiera un dictamen a favor de los pueblos originarios indígenas que viven en Baja California, los asentados y los nativos. Bueno, pues este dictamen establece con toda claridad que los indígenas tienen un derecho que se llama en políticas afirmativas a ser postulados preferencialmente por los partidos políticos en aquellos distritos y municipios donde se concentra la mayor cantidad de población indígena de la población total que reside en el estado. De acuerdo con esta sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, le correspondería al Distrito 17 obligadamente postular candidatos indígenas por todos los partidos políticos y otro distrito más que puede ser Tijuana o puede ser Tecate según la concentración de población indígena que tengan. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido lo de siempre, ¿verdad? Que se movieron los partidos políticos tratando de eludir el cumplimiento de esta ley, a pesar de que el Instituto Estatal Electoral ya había establecido las normas muy precisas definiendo la territorialidad donde se debían de postular los candidatos. Ellos se inconformaron y los dijeron, hay que pedir una consulta al Tribunal Estatal. El Tribunal Estatal finalmente emitió una declaración que fue de nuevo impugnada por este indígena Edgar Montiel y de nuevo fue a dar ahora a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral, y la sentencia de esta Sala Regional confirma la sentencia que no tendría ni siquiera por qué hacerlo porque es jerárquicamente superior, pero explica que era lo que pedían los diputados porque no entendían algo que está tan claro y lo que pedían era que les explicaran cómo debía interpretarse la sentencia del Tribunal Federal y le dicen pues se tiene que interpretar como está. Entonces lo que hace la Sala de Guadalajara es decir, esta sentencia está firme, se tiene que cumplir en los términos en que fue emitida por la Sala Superior. No hay otra instancia que modifique lo que dijo la Sala Superior. Sin embargo, algo están tramando los partidos políticos, algún acuerdo tiene Morena aquí bajo la manga para creer que puede la diputada Miriam Cano, que se eligió en 2019 en esta ola tan grande de arrastre que se llevó López Obrador desde 2018 y ganó Miriam Cano la diputación como la ganaron todos los candidatos postulados por Morena. Y ella gana la diputación por mayoría por el Distrito 17, a pesar de que ella no radicaba ni entonces ni ahora en el Distrito 17. Bueno, pero allá su padre, su familia paterna, radica en San Quintín y seguramente por ahí logró sacar su credencial de elector. Ya, no viene al caso. Llegó por esa vía a una curul al Congreso local. Ahora, con la sentencia del tribunal, pensábamos que iba a entender la diputada Miriam porque es muy buena para el discurso,
sobre la no discriminación, sobre la igualdad de la mujer, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las minorías, en esas minorías los derechos de los indígenas. En el discurso es buenísima. Y entonces pensábamos que iba a ser congruente con el respeto a esta sentencia, y para nuestra sorpresa, pues nos vamos dando cuenta que este pasado fin de semana, ahí en el poblado de Maniadero, en un salón de Maniadero, se postula, se registra para ser postulada, buscando la candidatura por el distrito 17, y dice: en ejercicio de mi derecho a la reelección. Entonces busca ser reelecta por ese distrito. Vamos a ver qué sucede en Morena, porque no solamente se hacen encuestas para ver quién es más famoso o más conocido por la población, sino que también existe una Comisión Nacional de Elecciones que analiza perfil y analiza todo el contexto en que se da la contienda por la candidatura, y esperamos que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena tome en cuenta esta resolución, esta sentencia del Tribunal Federal Electoral, para que entienda que la candidatura le tiene que corresponder a indígenas. ¿Qué dice la sentencia? Que los partidos políticos deben postular a una doble fórmula, 2 fórmulas de indígenas. ¿Qué dice también esa sentencia? Que la mayor población indígena se concentra en lo que es Ensenada, el Valle de San Quintín, y que comprende el distrito 17. ¿Y qué dice esa sentencia? Que deben ser 2 fórmulas para diputados y conservarse, Javier, conservarse 2 regidurías indígenas para Ensenada, sin importar que ahorita se está formando el municipio de San Quintín, y una fórmula también para regidores en cada uno de los demás distritos. Eso es lo que dice la sentencia. La diputada Miriam Cano dice que ella va a ser muy, muy respetuosa de lo que digan los estatutos de su partido, en especial el artículo 3, que dice que rechaza a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros y dirigentes de su partido, una práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios, dice, con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Entonces dice que ella sí va a respetar ese artículo 3 de sus estatutos. Yo la conmino a que respete la sentencia máxima de un Tribunal Superior Electoral que está tratando de aplicar políticas afirmativas a favor de los pueblos indígenas. Y bueno, Olga, nada más para concluir, yo pondría nada más esta información. Finalmente, ante esta situación, bueno, y ningún partido queriendo realmente intervenir y postular como sus candidatos a candidatos indígenas en ese distrito y otros distritos, acuérdense que son 2 a los que le corresponden directamente a las comunidades indígenas de Baja California esa representación por disposición de carácter legal. Bueno, Fidel Sánchez sí finalmente tuvo que recurrir a la inscripción ante Morena para poder buscar ayer, el día 14, sí, ayer se inscribió. Se escribió también Lucila Hernández, tenemos entendido que también se registró. Sí, no, nada más que no sabemos por qué partido, fíjate. No, bueno, ella había como sugerido que se iba a registrar por el PRD. Había 2 partidos que se habían acercado con ella, el partido de Baja California y el partido del PRD. Ahorita los que se tenían que registrar ya forzosamente, Javier, son los que lo iban a hacer por Morena, porque la convocatoria de Morena se cerraba el día 14, el día de ayer. Bueno. Entonces, era la fecha límite para registrarse como aspirantes a candidatos, y tengo entendido que se registraron por el distrito 17, Miriam Cano para la reelección, Fidel Sánchez Gabriel, atendiendo a esto de Irma García. Sí, Fidel Sánchez es un líder jornalero mañana vamos a hablar con mixteco. Y Irma García, que se están apoyando ellos 2. Irma García es una indígena triqui que ha hecho estudios en comunicación social y está plenamente vinculada también a su comunidad triqui en San Quintín. Entonces ellos 2, Irma García, Fidel Sánchez Morena, y Miriam, pero también se inscribió otro indígena, Filiberto, por Morena, los 4 por Morena, otro indígena, Filiberto Pozos, que tenía su domicilio, él viene del PRD,
tenía su domicilio en Maniadero y radica actualmente en Tijuana, porque él es académico, él es abogado. Entonces son los 3 indígenas y Miriam Cano los que están contendiendo por Morena. Aparte, sabemos que ya logró reunir la cantidad de firmas suficientes para solicitar su inscripción como candidato independiente, Ramiro Orea, que por cierto también tiene origen indígena, y él va también por ese distrito 17. Hasta ahorita son los 5 que sabemos que están inscritos, Javier. Bueno, amigos, vámonos a continuar con temas de carácter del terruño. Fíjense que los integrantes del Observatorio Ciudadano de San Quintín, a través de su presidente Verónica Domínguez, hicieron ayer un llamado al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, para que se abstenga de visitar San Quintín y permita al Consejo Municipal Fundacional del Sexto Municipio de Baja California hacer su trabajo en la zona. Además, acusaron al edil enseradense de engañar a la gente de San Quintín con promesas de realizar acciones de gobierno en el nuevo municipio cuando eso ya no es de su competencia. Afirmaron en una carta abierta al alcalde que Ayala lo hace con el único fin, cuando va a San Quintín, de obtener ventaja político-electoral sobre sus contrincantes, ya que en realidad durante su gestión dejó un completo abandono a la región y ahora regresa entrometiéndose en actividades administrativas y jurídicas que ya no son de su incumbencia. Por eso pidieron al morenista que de inmediato realice las acciones de entrega-recepción de lo que legalmente le corresponde a San Quintín y que debió haber hecho desde el pasado 20 de noviembre. En esa fecha, recordaron, se firmó la entrega oficial de transferencia de poderes al Consejo Fundacional en una ceremonia a la que asistieron en calidad de testigos el secretario estatal de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, así como representantes del Congreso local, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Cabe señalar que el pasado jueves 11 de febrero, Armando Ayala anunció que ese día presentó al Congreso de Baja California una propuesta de calendario para el proceso de entrega de los asuntos competencia del municipio de Ensenada dentro del ahora municipio de San Quintín. En un documento, el alcalde dijo que el calendario se elaboró con el objetivo de que su administración esté en condiciones de ajustar la información, bienes materiales, inmuebles y archivos que serán competencia en San Quintín, de San Quintín. Recalcó Armando Ayala. Esta entrega presenta particularidades que no nos permiten aplicar letra por letra la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, o en el caso del reglamento de la materia en el orden municipal. El funcionario municipal mencionó asimismo que se plantea que la entrega sea mediante un informe de gestión que contendrá por lo menos la situación del despacho a la fecha del inicio de la gestión, las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la gestión, la situación del despacho a la fecha de retiro o término de la gestión y la relación pormenorizada en asuntos en trámite. Mire, sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de San Quintín, el secretario Rodríguez Lozano informó el 20 de noviembre que San Quintín recibió del municipio de Ensenada 8 edificios, el mando policiaco, diversas patrullas de seguridad, decenas de integrantes del personal administrativo municipal, así como otros bienes. Porque a decir de los inconformes, Ayala Robles quiere seguir gobernando y mandando en todo. Los 5 concejales fundacionales solo tienen una oficina en donde sesionan, pero sin tener poder de decisión alguno. Y anunciaron que esperan tener en breve una entrevista con Amador Rodríguez Lozano para pedirle que ya es momento de tener un municipio autónomo sin intromisiones de Ayala Robles. Y dijeron también que igualmente buscarán una charla con el directivo del Congreso, con la directiva del Congreso Estatal, para pedir a sus integrantes que obliguen a los diputados a revisar y subsanar, corregir pues, las lagunas jurídicas que dejaron en el decreto legislativo que dio lugar al 6º municipio de Baja California hace ya casi un año y que hoy son usados por Armando Ayala para meterse en lo que ya no le corresponde. Así que interesante lo que está sucediendo en San Quintín, amigos y amigas, y esperemos que dentro de poco tengamos más datos. Vamos a buscar una entrevista con el presidente del Consejo Fundacional de San Quintín, porque creo que es el momento en que tiene que dar también la cara y dar explicaciones, Olga, porque Armando Ayala está asistiendo a realizar diversas actividades, entre ellas ayer, nada más y nada menos, puso en marcha un programa urgente
que está bien, que está interesante, que está buscando rehabilitar las terracerías que fueron dañadas por las lluvias pasadas, pero él va con todos sus funcionarios y no sé si no está invitando o no quieran ir los 5 consejeros fundacionales. Y si es eso, Galicia, si no los está invitando o ellos ya no quieren ir, eso definitivamente provoca un interés público, porque ¿qué está sucediendo entonces con el Consejo Fundacional? Está nada más ahí de monigotes. No Armando Ayala está Javier, ahí imponiendo finalmente lo que él quiere hacer por sus pantalones. Tiene que ser definitivamente, es una sanción, porque a final de cuentas lo que está haciendo es campaña política electoral, ¿sí? En un territorio que pues se supone ya no le corresponde meterse. No solo eso, Javier, lo que fue a hacer al Valle de San Quintín fue anunciar un programa para emprender el registro de terrenos, el registro de inmuebles, de bienes inmuebles, y pues eso ya es tarea que no le corresponde a él. Registrar los bienes inmuebles que existen en el municipio de San Quintín para fines catastrales, para el impuesto predial y todo eso le corresponde al Consejo Fundacional. ¿Qué tiene que andar haciendo? Es como si se fuera a registrar los bienes de playas de Rosarito o de Tijuana. No le corresponde ya hacerlo. Sí, ha estado, la semana pasada estuvo tres días, creo, seguidos allá en San Quintín. Y bueno, amigos y amigas, esta situación se tiene que corregir urgentemente. Olga, Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias, nos estamos viendo dentro de un momento. Muchísimas gracias, buen provecho.